En un pintoresco pueblo andaluz, enclavado entre colinas cubiertas de olivos y viñedos, vivía Antonio Morales, un hombre de 58 años conocido por su vitalidad y buen humor. Antonio era dueño de una pequeña panadería en el corazón del pueblo, un lugar donde el aroma del pan recién horneado llenaba las calles empedradas cada mañana. Desde joven, había aprendido el arte de amasar pan de su abuelo, y ahora, su pan de pueblo era famoso en toda la comarca. Cada día, Antonio se levantaba antes del amanecer, encendía el horno de leña. Tomaba un café solo bien cargado y se ponía a trabajar. Sus manos, fuertes y marcadas por años de esfuerzo, moldeaban la masa con una precisión que parecía casi mágica. El pueblo, con sus casas blancas y tejados de terracota, vivía al ritmo tranquilo del sur de España. Los vecinos se reunían en la plaza al atardecer para tomar una copa de vino tinto y compartir tapas, mientras las campanas de la iglesia marcaban las horas. Antonio era el alma de estas reuniones, siempre contando historias y riendo con su voz grave. «Soy más fuerte que este olivo centenario», bromeaba, golpeándose el pecho con orgullo. Nunca había pisado un hospital, y eso, para él, era prueba de su salud inquebrantable. Sin embargo, Antonio tenía hábitos que, sin saberlo, lo estaban acercando a un peligro invisible. Desde los 20 años, fumaba un paquete de cigarrillos al día, un vicio que justificaba como parte de su carácter andaluz. Entre el trabajo en la panadería y las largas noches en el bar del pueblo, su dieta estaba repleta de embutidos, quesos curados, y patatas fritas, acompañadas de generosas raciones de jamón ibérico. «La buena comida es la vida», decía, mientras cortaba otra loncha de chorizo. No hacía ejercicio, salvo el esfuerzo físico de amasar y cargar sacos de harina. Además, el estrés de mantener la panadería a flote, con la competencia de los supermercados modernos, lo mantenía despierto por las noches, aunque nunca lo admitía. Una tarde de verano, mientras el calor abrasador envolvía el pueblo, Antonio estaba en el horno, sacando una bandeja de panés dorados. De repente, un mareo lo golpeó como una ola. El mundo se volvió borroso. Y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Un dolor punzante le atravesó la cabeza, pero desapareció en unos segundos. «Es solo el calor de agosto», pensó, limpiándose el sudor con un paño. Tomó un sorbo de agua y volvió al trabajo, ignorando la señal. No sabía que ese mareo era el primer susurro de un peligro mortal, un posible derrame cerebral. Los riesgos ocultos. Un derrame cerebral o accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe, ya sea por un coágulo que bloquea una arteria, isquémico, o por la ruptura de un vaso sanguíneo, hemorrágico. Según la Organización Mundial de la Salud, los derrames cerebrales son la segunda causa principal de muerte a nivel mundial, con más de 6 millones de casos anuales. En España, se estima que unas 120,000 personas sufren un derrame cada año. Y no solo afecta a los mayores, los casos en personas más jóvenes están en aumento. Los factores de riesgo incluyen: hipertensión arterial, es la causa principal, responsable de cerca del 50% de los casos. La presión alta daña los vasos sanguíneos, haciéndolos más propensos a obstruirse o romperse. Tabaquismo, la nicotina y los químicos del tabaco estrechan las arterias y favorecen la formación de coágulos. Diabetes. Los niveles elevados de azúcar en sangre deterioran los vasos con el tiempo. Obesidad y sedentarismo. El exceso de peso y la falta de actividad física sobrecargan el corazón y los vasos. Dieta poco saludable. El consumo excesivo de sal, grasas saturadas y alimentos procesados eleva el colesterol y la presión arterial. ¿Estrés crónico? El estrés prolongado aumenta los niveles de cortisol, lo que daña el sistema cardiovascular. Consumo excesivo de alcohol. Beber en exceso puede elevar la presión arterial y desencadenar arritmias. Antonio, sin darse cuenta, vivía con varios de estos riesgos. Nunca había revisado su presión arterial, que llevaba años elevada sin control. El tabaco, que consideraba un compañero en sus momentos de descanso, estaba endureciendo sus arterias. Su dieta rica en grasas y sal estaba acumulando placas de colesterol en sus vasos. El estrés constante. Aunque lo ocultaba tras su risa, lo estaba consumiendo por dentro. Ese mareo no fue solo un capricho del calor, fue una advertencia de su cuerpo.
Una sombra gris que comenzaba a extenderse sobre su vida, amenazando con cambiarla para siempre. El sol ya se había puesto en el pequeño pueblo andaluz, y la casa de Antonio Morales estaba llena de vida. Era viernes por la noche, y como de costumbre, la familia se reunía alrededor de la mesa de madera en el comedor. El aroma de un guiso de garbanzos con chorizo, preparado por Carmen, la esposa de Antonio, flotaba en el aire. Sus dos hijos, Miguel y Lucía, charlaban animadamente sobre sus planes para el fin de semana, mientras Antonio cortaba un pedazo de pan crujiente para acompañar la cena. A pesar de su día agotador en la panadería, Antonio parecía estar de buen humor, haciendo bromas y riendo con esa voz profunda que llenaba la habitación. De repente, mientras intentaba levantar una cucharada de guiso, Antonio sintió un hormigueo extraño en su brazo izquierdo. La cuchara se le escapó de las manos y cayó ruidosamente sobre el plato. Carmen lo miró, preocupada. ¿Estás bien, Antonio?, preguntó, notando que su rostro parecía tenso. Él intentó responder, pero las palabras se trabaron en su boca. Su voz salió torpe, como si las sílabas se negaran a alinearse. Intentó sonreír para tranquilizarla, pero un lado de su rostro no se movió, estaba rígido, ligeramente torcido. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Antonio, tu cara, exclamó. Antes de que pudiera decir más, Antonio se desplomó de la silla, cayendo al suelo con un golpe sordo. El comedor se llenó de caos. Miguel, el hijo mayor, corrió hacia su padre, mientras Lucía gritaba pidiendo ayuda. Carmen, con el corazón acelerado, marcó el número de emergencias, 112, con manos temblorosas. Mi esposo no responde, creo que es un infarto o algo grave, gritó al operador. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos, un milagro considerando las estrechas carreteras del pueblo. Los paramédicos trabajaron rápidamente, estabilizando a Antonio mientras lo trasladaban al hospital regional, a unos 30 kilómetros de distancia. En el hospital, el equipo médico actuó con urgencia. Tras una tomografía, el diagnóstico fue claro: Antonio había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, causado por un coágulo que bloqueaba una arteria en el cerebro. Por suerte, la rápida reacción de Carmen había asegurado que llegara dentro de la ventana dorada, las primeras 4 a 6 horas tras los síntomas, cuando los tratamientos como la trombólisis pueden salvar vidas. Los médicos administraron un medicamento para disolver el coágulo y trabajaron para estabilizar su condición. Aunque Antonio sobrevivió, el doctor advirtió a la familia que el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de desafíos. Síntomas de un derrame cerebral y la acción urgente. Un derrame cerebral puede reconocerse mediante el método FAST, una herramienta sencilla pero vital. Face, rostro. El rostro se ve asimétrico, un lado puede estar caído o no moverse al intentar sonreír. Arms, brazos, debilidad o incapacidad para levantar uno o ambos brazos. Speech, habla. Dificultad para hablar, pronunciación confusa o incapacidad para entender el lenguaje. Time, tiempo. El tiempo es crítico, cada minuto cuenta. Si se observan estos síntomas, hay que llamar inmediatamente al 112 en España. Cada segundo sin oxígeno mata millones de neuronas. En el caso de Antonio, la rápida acción de su familia marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, el doctor explicó que el daño cerebral ya había ocurrido. Antonio podría enfrentar secuelas como parálisis parcial, dificultades para hablar o problemas de memoria. Carmen, aún en shock, se aferró a la mano de su esposo, prometiendo estar a su lado en cada paso del camino. Mientras Antonio descansaba en la unidad de cuidados intensivos, conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos, la familia reflexionó sobre lo frágil que era la vida. Lo que había comenzado como una cena familiar había destapado una realidad que nunca habían considerado: el derrame cerebral no avisa. Pero sus señales, si se reconocen a tiempo, pueden salvar vidas. Cuando Antonio despertó en el hospital, el mundo le parecía un lugar extraño y difuso. Las luces fluorescentes del techo le herían los ojos, y el pitido constante de los monitores resonaba en su cabeza. Intentó moverse, pero su lado izquierdo, desde el hombro hasta los dedos del pie, se sentía como una carga muerta. Intentó hablar,
Pero las palabras se enredaban en su garganta, saliendo como un murmullo torpe. Carmen, su esposa, estaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. «Estás aquí, Antonio. Todo va a estar bien», le dijo, aunque sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Antonio quería responder, pero solo pudo apretar débilmente su mano, una señal de que aún estaba luchando. Tras una semana en la unidad de cuidados intensivos, Antonio fue trasladado a una sala de recuperación en el Hospital Regional de Sevilla. Los médicos le explicaron que el derrame cerebral había dañado una parte de su cerebro, afectando su movilidad y su capacidad de hablar. La buena noticia era que había llegado al hospital a tiempo, lo que evitó un daño aún mayor. Sin embargo, la recuperación sería un proceso largo y exigente. Antonio, que siempre había sido un hombre activo, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podría volver a amasar pan, reír con sus amigos o bailar sevillanas en las fiestas del pueblo si apenas podía mover un brazo? El hospital le asignó un equipo de rehabilitación. Un fisioterapeuta, un logopeda y un psicólogo. Cada día era una batalla. El fisioterapeuta, un joven llamado Javier, lo ayudaba a realizar ejercicios para recuperar la fuerza en su pierna y brazo izquierdos. Al principio, levantar un dedo era una hazaña, caminar, un sueño lejano. El logopeda trabajaba con Antonio para que pudiera articular palabras simples. Sol, casa, pan, repetía Antonio con esfuerzo, frustrado por su propia voz, que sonaba como la de un extraño. El psicólogo lo ayudaba a lidiar con la ira y la tristeza que lo embargaban. ¿Por qué yo?, se preguntaba Antonio en silencio, mirando por la ventana hacia los olivos que se extendían en el horizonte. Carmen se convirtió en su pilar. Dejó de lado sus propias tareas para acompañarlo en cada sesión de terapia, aprendiendo los ejercicios para ayudarlo en casa. Miguel y Lucía, sus hijos, también se turnaban para visitarlo, trayendo fotos del pueblo y anécdotas para levantarle el ánimo. Pero no todo era fácil. Había días en que Antonio se rendía, negándose a levantarse de la cama. «No soy el mismo», le confesó a Carmen una noche, con lágrimas en los ojos. Ella lo abrazó y le susurró: «Eres Antonio. Mi Antonio. Y lo serás siempre». Un día, durante una sesión con el médico, Antonio hizo la pregunta que lo atormentaba: «¿Por qué me pasó esto?». El doctor, un hombre de voz calma, le explicó que su hipertensión no tratada había sido el principal culpable. Años de presión arterial alta habían debilitado sus vasos sanguíneos, preparando el terreno para el coágulo. El tabaquismo, la dieta rica en grasas y sal, y el estrés constante de la panadería habían sumado más riesgos. «Si hubieras controlado tu presión arterial o dejado de fumar hace años, quizás esto no habría pasado», dijo el doctor, no con reproche, sino con un tono que invitaba a la reflexión. Consecuencias del derrame cerebral. Un derrame cerebral puede dejar secuelas que cambian la vida. Parálisis. Puede afectar un lado del cuerpo o partes específicas, dificultando el movimiento. Problemas de lenguaje, dificultad para hablar o entender, conocida como afasia. Alteraciones cognitivas. Pérdida de memoria, dificultad para concentrarse o cambios en la personalidad. Depresión y ansiedad, la lucha contra las secuelas puede generar problemas emocionales. Riesgo de recurrencia. Sin cambios en el estilo de vida, el riesgo de otro derrame aumenta significativamente, hasta un 25% en 5 años. Antonio comenzó a entender que su cuerpo había estado enviando señales durante años: los mareos ocasionales, el cansancio constante, las punzadas en el pecho que atribuía al estrés. Ignorarlas había sido un error. Pero, en medio de la adversidad, también encontró una chispa de esperanza. Cada pequeño progreso, levantar el brazo un poco más alto, pronunciar una frase completa, era una victoria. Carmen y sus hijos le recordaban que no estaba solo. Por primera vez, Antonio se dio cuenta de que la salud no era algo garantizado. Era un tesoro que debía protegerse con esfuerzo y cuidado. Tras meses de rehabilitación, Antonio regresó a su casa en el pueblo andaluz, pero el hombre que volvió no era el mismo que había salido. Caminaba con un bastón. Su mano izquierda aún temblaba al intentar sostener un vaso, y sus palabras, aunque más claras, seguían siendo lentas y cuidadosas.
La panadería, que una vez había sido su orgullo, ahora estaba en manos de Miguel, su hijo mayor, quien había asumido el negocio con una mezcla de deber y entusiasmo. Antonio, sentado en el porche de su casa, miraba los olivos bajo el sol de la tarde, preguntándose si alguna vez volvería a ser el hombre fuerte que solía ser. En el centro de rehabilitación del pueblo, Antonio conoció a Elena, una enfermera joven y dedicada que se convirtió en su guía en este nuevo capítulo de su vida. Elena no solo lo ayudaba con ejercicios de fisioterapia, sino que también le hablaba con franqueza sobre lo que podía hacer para evitar otro derrame cerebral. Antonio, un derrame no es el fin, pero es una advertencia. Puedes tomar el control de tu salud, le dijo una mañana, mientras lo ayudaba a practicar movimientos con un balón terapéutico. Sus palabras, llenas de empatía pero firmes, encendieron una chispa en Antonio. Por primera vez, sintió que no era solo una víctima de su cuerpo, sino alguien con el poder de cambiar su destino. Elena le dio una lista clara de cambios que debía adoptar. Controlar la presión arterial. Medirla diariamente con un tensiómetro en casa, manteniéndola por debajo de 120/80 mmHg, y seguir al pie de la letra los medicamentos recetados por el cardiólogo. Dejar de fumar. Abandonar el tabaco por completo para reducir el riesgo de coágulos y mejorar la salud de sus arterias. Adoptar una dieta saludable, consumir más frutas, verduras, pescado y cereales integrales. Reduciendo la sal, menos de 5 gramos al día, y las grasas saturadas, como las de los embutidos. Hacer ejercicio regular, caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana. O practicar actividades suaves como yoga o natación. Reducir el estrés, incorporar técnicas como la meditación, la respiración profunda o actividades recreativas para mantener la calma. Revisiones médicas periódicas, realizar análisis de sangre para controlar el colesterol, el azúcar en sangre y otros indicadores cardiovasculares. Antonio tomó estas recomendaciones en serio. Aunque no fue fácil. Dejar de fumar fue su mayor desafío. Cada vez que sentía el impulso de encender un cigarrillo, recordaba las palabras de Elena. Cada día sin tabaco es un día más para tu familia. Con el apoyo de Carmen, sustituyó el tabaco por chicles de nicotina y largas caminatas por el pueblo. Carmen, por su parte, transformó la cocina de la casa. Los platos tradicionales como el cocido y el salmorejo seguían presentes, pero ahora usaba menos sal y aceite, e incorporaba ensaladas de tomate y aguacate. Pescado a la plancha y frutas frescas de temporada. Si esto te mantiene con nosotros, aprenderé a cocinar hasta zanahorias con estrella Michelin, bromeó Carmen, haciendo reír a Antonio por primera vez en semanas. La familia también cambió. Miguel y Lucía se unieron a las caminatas vespertinas de Antonio, recorriendo los senderos entre los olivos al atardecer. Estas caminatas no solo ayudaban a Antonio a mantenerse activo, sino que también se convirtieron en momentos de unión familiar, llenos de risas y recuerdos. Antonio descubrió que hablar con su familia sobre sus miedos, el temor a no recuperarse, a ser una carga, lo aliviaba más que cualquier medicina. Elena también le enseñó ejercicios de respiración profunda, que practicaba en el porche mientras escuchaba el canto de los pájaros, encontrando una paz que no había sentido en años. Poco a poco, Antonio empezó a ver resultados. Su presión arterial se estabilizó, y sus análisis de sangre mostraron una mejora en el colesterol. Aunque aún usaba el bastón, podía caminar distancias más largas sin cansarse. Más importante aún, recuperó la esperanza. No sé si volveré a amasar pan, pero puedo vivir para ver a mis nietos crecer, le dijo a Elena un día, con una sonrisa que reflejaba un nuevo tipo de fuerza. Prevención, un nuevo comienzo. Los consejos de Elena no solo cambiaron la vida de Antonio, sino que también le dieron un propósito. Comenzó a hablar con sus vecinos sobre la importancia de cuidar la salud, compartiendo su historia en la plaza del pueblo durante las tardes de verano. No esperen a que les pase lo que me pasó a mí, decía, mostrando su tensiómetro como si fuera un trofeo. Su ejemplo inspiró a otros a hacerse revisiones médicas y a adoptar pequeños cambios, como reducir el consumo de embutidos o caminar más. La sombra del derrame cerebral aún planeaba sobre Antonio, pero ahora sabía cómo mantenerla a raya.
Un año después de su derrame cerebral, Antonio Morales ya no era el mismo hombre que solía ser, pero había encontrado una nueva versión de sí mismo. Aunque aún necesitaba un bastón para caminar largas distancias y su mano izquierda no era tan ágil como antes, había recuperado gran parte de su fuerza, y más importante aún, su espíritu. Podía hablar con claridad, aunque a veces buscaba las palabras con cuidado, y su risa resonaba nuevamente en las calles empedradas del pueblo andaluz. La panadería seguía funcionando bajo la dirección de Miguel, pero Antonio había encontrado un nuevo propósito: compartir su historia para evitar que otros enfrentaran la misma tormenta que él. Cada tarde, Antonio se sentaba en la plaza del pueblo, bajo la sombra de un olivo centenario, con su tensiómetro portátil a un lado. Los vecinos, al principio curiosos, comenzaron a acercarse para escuchar. Yo pensé que era invencible, comenzaba Antonio, con una voz que mezclaba humildad y determinación. Contaba cómo el mareo que ignoró, el tabaco que fumó durante décadas y la dieta rica en embutidos lo habían llevado al borde de la muerte. Pero también hablaba de su recuperación, de los cambios que había hecho: dejar de fumar, comer más sano, caminar todos los días, y de cómo estos lo habían salvado. No esperen a caer para empezar a cuidarse, decía, mostrando el tensiómetro como si fuera un talismán. Revisen su presión. Vayan al médico, coman más verduras. No es tan difícil. Su historia caló hondo. En un pueblo donde las tapas de chorizo y las copas de vino eran parte de la vida diaria. Las palabras de Antonio fueron como un despertador. María, la dueña del bar de la plaza, comenzó a ofrecer ensaladas frescas y zumos naturales junto a los platos tradicionales. Si Antonio puede cambiar, nosotros también, decía, mientras servía un plato de berenjenas asadas. José, el carnicero, que tenía sobrepeso y fumaba como Antonio, decidió dejar el tabaco y unirse a las caminatas vespertinas que Antonio organizaba por los senderos de olivos. Incluso los más jóvenes, como Lucía, la hija de Antonio, comenzaron a promover la idea de revisiones médicas regulares, organizando charlas en el centro comunitario con la ayuda de Elena, la enfermera que había guiado a Antonio. El cambio no fue solo individual. El ayuntamiento, inspirado por la historia de Antonio, colaboró con el centro de salud local para ofrecer chequeos gratuitos de presión arterial y colesterol durante la feria del pueblo. Una pequeña carpa blanca se instaló en la plaza, donde los vecinos hacían fila para medirse la presión y recibir folletos sobre la prevención del derrame cerebral. Elena y otros profesionales de la salud explicaban el método FAST: rostro, brazos, habla, tiempos para reconocer los síntomas de un derrame y actuar rápidamente. También distribuían recetas saludables, como gazpacho bajo en sal y ensaladas con aceite de oliva virgen extra, adaptadas a la cocina andaluza. Lecciones de prevención. La transformación del pueblo reflejaba un mensaje claro: el derrame cerebral no es un destino inevitable. Los consejos que Antonio compartía, basados en lo que había aprendido de Elena, se convirtieron en un mantra para la comunidad. Vigilar la presión arterial. Un control regular puede detectar problemas antes de que se conviertan en una crisis. Abandonar el tabaco, dejar de fumar reduce el riesgo de coágulos y mejora la salud vascular. Comer con equilibrio, una dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado y aceite de oliva, protege el corazón y los vasos sanguíneos. Moverse más, actividades como caminar, bailar o nadar fortalecen el sistema cardiovascular. Gestionar el estrés. Practicar la meditación o simplemente disfrutar de momentos de calma con la familia ayuda a mantener el equilibrio emocional. Chequeos regulares. Visitar al médico para controlar el colesterol y el azúcar en sangre puede prevenir complicaciones. El pueblo, que una vez había estado bajo la sombra de la ignorancia sobre la salud, comenzó a brillar con una nueva conciencia. Las caminatas de Antonio se convirtieron en un evento comunitario, donde los vecinos reían, compartían historias y se motivaban mutuamente. Incluso los niños, inspirados por el ejemplo de Antonio, organizaban juegos al aire libre en lugar de pasar horas frente a pantallas. La plaza, con su olivo centenario, ya no era solo un lugar para tomar el sol, era un símbolo de resistencia y cambio. Antonio, al ver cómo su historia había inspirado a otros, sintió un orgullo que no había experimentado ni siquiera en los mejores días de su panadería.
No recuperé mi cuerpo de antes, pero gané algo más grande, la oportunidad de ayudar a otros. Le dijo a Carmen una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche. El derrame cerebral había sido una tormenta, pero Antonio había encontrado la luz al final del túnel. Y ahora la compartía con su pueblo, transformando la sombra gris.